Hola a todos, les presento, somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre el modelo constitucional de Colombia. Realmente en Colombia tiene la jerarquía de la ley colombiana, que es la constitución, es la actual, los acuerdos internacionales que los tienen que reconocer en su constitución política, que fue nacida en el año 1991 y de ahí ha generado lo que es la Corte Constitucional. Tienen la ley y decreto de ley y los decretos, ¿no? De ahí vienen las resoluciones, los circulares, las ordenanzas municipales o departamentales que ellos tienen cada uno de sus ciudades, acuerdos municipales y normas en general. Les presento, somos el grupo número 1. Continuando con el tema sobre el modelo constitucional de Estado social y democrático de derecho, su desafío y la constitucionalización del proceso tiene el objetivo de determinar mediante el análisis teórico cuáles son los componentes históricos, ideológicos y políticos que hacen que Colombia pueda definirse como un Estado social y democrático de derecho. Determinar cuáles son los elementos más valiosos de este tipo de Estado mediante una referencia histórica a los componentes ideológicos y principios constitutivos de este y a los desafíos que tuvo que enfrentar el constitucionalismo liberal clásico. Y finalmente, concluir cuáles son las implicaciones de este tipo de Estado definido como fórmula política en el artículo 1 de la Constitución de 1991 en relación a las fuentes del derecho y a la manera de administrar justicia. El presente artículo quiere ofrecer respuesta a los interrogantes planteados partiendo de los siguientes presupuestos metodológicos. En el paso de absolutismo al liberalismo fue la ley, como máxima expresión del derecho positivo y como estatuto de ordenación jurídica del poder basado en el principio de igualdad, lo que logró imponer límites al ejercicio del poder político en general. En el Estado liberal prima la protección de las llamadas libertades contra el Estado, y la democracia es entendida, ante todo, como un procedimiento que limita la arbitrariedad del poder como para asegurar esos derechos a las personas. La libertad es concebida como la ausencia de interferencia del Estado en nuestra autonomía. La igualdad protegida es la igualdad formal ante la ley. El Estado social y democrático de derecho que hoy conocemos es el resultado de grandes luchas que propugnaban por las vigencias de un principio de igualdad, fundamento de un Estado constitucional que rompe con una tradición milenaria. Gracias. El control constitucional en Colombia. El control constitucional en Colombia tiene diferentes modalidades, por lo cual es objeto de varias clasificaciones y opera mediante mecanismos, por vía de acción y por vía de excepción. Dicho control puede ser previo o posterior. Acoge la teoría que sustenta el control concentrado, instituyendo un órgano jurisdiccional como principal guardián de la supremacía e integridad constitucional, tal como prescribe el artículo 241 de la Carta Política Colombiana. Estos controles se pueden ejercer de dos maneras, por vía de acción y controles que no requieren la interposición de acciones. El control por vía de acción consiste en instaurar un proceso contra la ley ante un tribunal determinado, al cual se la puede examinar la validez constitucional de la norma o, en caso contrario, declarar la inconstitucionalidad de la ley, con lo cual quedará anulada y se considerará como si nunca hubiese existido. El control por vía de excepción. Para poder impugnar una norma por esta vía es necesario que un proceso que esté en curso se haya aplicado dicha ley. Esto significa que opera de manera incidental y puede ser invocada por una de las partes en el proceso. El fin de la excepcionalidad no es declarar la inconstitucionalidad de la ley o anularla, como en el caso anterior, sino buscar su inaplicación en el caso procesado y respecto a la parte que incoa la acción. Se presentan otras diferentes
diferencias con la acción de inconstitucionalidad. El sistema de acción puede ser ejercitado por cualquier ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos y el fallo efecto erga omnes, es decir, general. También tenemos lo que son tres controles por la vía de acción, que son la acción pública de inconstitucionalidad, la acción pública de nulidad y la acción de tutela. Vamos a hablar de la acción pública de inconstitucionalidad, llamada también de inexigibilidad. Esta facultad otorgada a los ciudadanos para demandar ante la Corte Constitucional por contravenir la Constitución actos que se enuncian en el artículo 241 de la Carta Política comprende: a. Actos reformatorios de la Constitución; b. Leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento de su formación; c. Decretos con fuerza de ley; d. Decretos con fuerza de leyes expedidos por el Ejecutivo con base al artículo 341. Referente a la acción pública de nulidad, tiene dos modalidades. A. La acción de nulidad por inconstitucionalidad, la cual procede contra decretos de gobierno que se dicten en cumplimiento de función distinta a la administrativa. B. La acción pública de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo colombiano, que puede ser promovida por cualquier persona, procede contra actos administrativos y es de conocimiento del Consejo del Estado. Y también tenemos la acción de tutela. De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política colombiana, toda persona está facultada para reclamar ante los jueces de protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. La misma Corte Constitucional considera que la actividad judicial en materia de tutela es de órbita de la jurisdicción constitucional. Hola a todos, vamos a hablar un poquito sobre cómo comparar la estructura de los modelos constitucionales de diferentes países que son Colombia y Ecuador. Bueno, cada país tiene su propia historia, su propia cultura, sus propias necesidades, sus propios retos políticos, económicos y sociales en general. Cada país pasa por procesos muy diferentes, por lo tanto es muy difícil llegar a hacer una comparación muy puntual y categórica con cada uno de los modelos constitucionales que tienen tanto Colombia como Ecuador. Un ejemplo muy claro es el tipo de la moneda que utiliza Colombia y el tipo de moneda que utiliza Ecuador. Sin embargo, existen ciertos aspectos que se puede explicar, se puede dar una relación, se puede indagar sobre el modelo constitucional colombiano, que se va estructurando un poco sobre las necesidades que tiene cada uno de los pueblos. Hay que ser referente. Colombia y Ecuador tienen una gran similitud en su cultura y sus historias, pero vamos a ir viendo con una gran profundidad. Por ejemplo, entre los antecedentes históricos, Colombia tiene una gran y una larga tradición democrática y una estabilidad política, mientras que Ecuador, a los últimos años, se ha categorizado por tener una serie de crisis políticas, incluyendo la destitución de muchos presidentes, generando hacia el ojo y organizaciones internacionales y sobre la deuda externa tan grande que tiene una estabilidad en política, un alto rendimiento del riesgo país y por lo tanto un impacto de los modelos económicos que se ha generado también un hincapié a los modelos constitucionales. Ahora, vamos a hablar sobre las separaciones de poderes. La Constitución colombiana establece una clara separación de los poderes, tanto del alto, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y establece mecanismos para garantizar la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio del poder público. Nuestra Constitución ecuatoriana también establece esta separación de poderes, pero algunos analistas han señalado que la práctica de esta separación es muy difusa y lo hemos podido observar en clases, porque sí también se puede derrocar leyes. Estas mismas poderes no pueden volver a establecer, y esa falta de no poder establecer tampoco garantiza que se vaya a dar de una manera uniforme o se cumpla las garantías que deja nuestra Constitución ecuatoriana. A pesar de ser una Constitución muy progresista, muy humanística y sobre todo una Constitución
muy alto a comparación a nivel regional en Latinoamérica. El problema realmente en el Ecuador no es nuestra Carta Magna, nuestro problema realmente son los procesos que se dan en la Constitución, porque a pesar que está escrito el proceso, en la práctica, en sus procesos judiciales, existen muchas contradicciones. Fortalece la justicia constitucional. La Corte Constitucional colombiana es ampliamente reconocida por su fortaleza y el papel de protección de los derechos fundamentales y la garantía de la democracia. Y en Ecuador, su Corte Constitucional también tiene un papel importante en control constitucional, pero para algunos analistas ha señalado que ha enfrentado críticas contradictorias en algunos momentos, ya que a veces se deja llevar por la parte política. El sistema de descentralización. Tanto Colombia como Ecuador manejan un sistema de descentralización totalmente de gobiernos locales y regionales, bueno, más Colombia, para promover un desarrollo y una participación ciudadana adecuada. En Ecuador, aunque la Constitución también establece el sistema descentralizado, algunos analistas indican que el sistema todavía no funciona de manera efectiva y lo podemos ver en la actualidad. Un ejemplo claro, en la Constitución dice de que ahora tenemos los GAP y cada GAP es responsable de cada ciudad. Por ejemplo, tenemos el GAP de Guayaquil. Pero el GAC de Guayaquil es el responsable también de coger y generar ciertas multas o valores económicos de multa, pero se va contra la Constitución, ordenanzas municipales que se crean por el GAC, generando multas totalmente fuera de contexto, a pesar de que existe la ley de transporte y a pesar de que existe la Constitución que provee, teniendo multas casi de 500, 600, 700 dólares por hacer un doble filo, que en la práctica es solamente 25% del salario. Bueno, en resumen, aunque es difícil hacer una comparación muy puntual entre los dos países, porque cada uno tiene unos modelos totalmente diferentes, ciertos aspectos y ciertos antecedentes han podido determinar que Colombia protege más los procesos constitucionales que el Ecuador y trata de buscar constantemente corregir esos procesos. Ha creado medidas sustantivas y se ha dedicado a tener instituciones en que puedan garantizar estos procesos. Por eso que dicen que el país de Colombia está más evolucionado y más rico en ciertos procesos. Es más, podríamos hacer una investigación y en Colombia todavía se habla de la evolución jurídica de poder darse la primera eutanasia, o sea, la primera muerte asistida. En cambio, en Ecuador todavía esa palabra en los procesos judiciales no la observa. Muchas gracias.